Psicología de la Gestalt. Esta también es llamada psicología de la forma, y esta nos explica que nuestra mente da forma a conceptos complejos mucho más allá de los elementos que percibimos a través de nuestros canales sensoriales. Y utilizamos varios principios simplificados, y estos son la simplicidad, que dice que tendemos a ver las formas más simples posibles. La semejanza, nuestra mente agrupa elementos similares. La proximidad, los objetos antiguos tienden a ser vistos como unidad. La simetría, que son las imágenes simétricas, son percibidas como iguales. Tenemos también la continuidad. Esta dice que los elementos que mantienen un patrón tienden a agruparse. La relación entre figura y fondo. El cerebro no puede interpretar un objeto como figura o fondo al mismo tiempo. Tenemos el cebamiento, que dice que que las líneas que cieban una superficie son captadas más fácilmente como unidad o figura. Igualdad o equivalencia, que esta es la última, que quiere decir que el cerebro tiene tendencias a construir grupos con elementos que son iguales. Psicoanálisis, conceptos clave. ¿Alguna vez has escuchado hablar sobre el psicoanálisis? Pues hoy conoceremos un poco más. El fundador del psicoanálisis fue Sigmund Freud, médico austriaco de origen judío. Fue uno de los científicos que más investigó la psicología. Sus descubrimientos han marcado un antes y después en este sector. Nació en 1856 en Freiberg y murió en 1939 en Londres. Origen del psicoanálisis. Fue creado en Viena por Sigmund Freud. Él estaba interesado en encontrar un método efectivo de tratamiento para pacientes que sufrían de la histeria y otros tipos de neurosis. Psicoanálisis es una teoría psicológica que concede una importancia decisiva a la permanencia en el subconsciente de los impulsos instintivos reprimidos por la conciencia. Ideas principales del psicoanálisis. La idea central del psicoanálisis es la creencia de que todas las personas poseen pensamientos, sentimientos, deseos y recuerdos inconscientes, por lo que mediante el contenido del inconsciente a la conciencia, las personas son capaces de experimentar la catarsis y profundizar en su estado de ánimo actual. La personalidad está integrada en 3 sistemas: el inconsciente, el preconsciente y el consciente. Freud entiende al hombre como un ser en el cual actúan fuerzas conscientes e inconscientes. El inconsciente es el responsable de la conducta humana. Otras ideas de Freud. La forma en cómo el hombre actúa se halla determinado en 3 mecanismos: el ello, el yo y el superyo. Represión. Es el mecanismo de defensa más importante. Tiene 2 utilizaciones en contextos sociales y psicoanalíticos. Ambos implican la pretensión de impedir un comportamiento o de castigarlo una vez producido. Conclusiones. El psicoanálisis ha ejercido una gran influencia en el siglo XX. La idea de psiquiatría como una charla curativa de los trastornos psiquiátricos ha contribuido a la creación de la psicología clínica. Continuando, hablaremos sobre el conductismo. El conductismo es el estudio de conductas que se pueden observar y medir. Encontramos 2 tipos: condicionamiento clásico, condicionamiento operante. Condicionamiento clásico. El aprendizaje se da mediante 2 estímulos que provocan en un mismo resultado: estímulo y respuesta. El condicionamiento operante. El condicionamiento operante busca la consolidación de las respuestas según el estímulo, buscando los reforzadores. Los principales exponentes del conductismo son Pavlov, Watson y Skinner. Pavlov es el que comenzó con el condicionamiento clásico. El experimento de Pavlov, el perro y la campanita. Pavlov definió que la campana, que era un estímulo neutro, se convirtió en un estímulo condicionado. Watson pensaba que los humanos desde su nacimiento ya traían algunos reflejos emocionales como amor y odio. El experimento de Watson, Albert y la rata. A Watson se le atribuye el término conductismo. Skinner guió sus estudios hacia el condicionamiento operante, a diferencia de Pavlov y Watson.
Skinner definió los modelos de condicionamiento operante. Las respuestas que son recompensadas tienen alta probabilidad de repetirse. A esto le llamó refuerzo positivo o recompensa. Las respuestas que entregan actitudes de escape al dolor tienen alta probabilidad de repetirse. A esto se le llamó refuerzo negativo. Las respuestas que no son reforzadas son poco probables de repetirse. A esto se le llamó extensión. Por último, las respuestas que son castigadas de reacciones no deseadas serán eliminadas. A este le llamó castigo. La psicología humanista tiene como principal característica considerar al ser humano como un todo, sabiendo que existen múltiples factores que intervienen en la salud mental, en su crecimiento personal y en su autorrealización. Entre ellas convergen e interrelacionan aspectos como las emociones, el cuerpo, los sentimientos, la conducta, los pensamientos y entre otros. Pocos enfoques de la psicología ponen de forma directa su mirada en los rasgos y comportamientos positivos del ser humano. Dentro de nosotros mismos hay una capacidad altamente valiosa que puede garantizar nuestro bienestar y equilibrio. 1. No juzgar. Las teorías se basan en un enfoque en el que el profesional no juzga lo que la persona cuenta en terapia. 2. Empatía. Un aspecto fundamental de la terapia centrada en la persona es la empatía. Los terapeutas que adoptan un enfoque humanista se acercan a sus clientes cuando exploran los aspectos emocionales. 3. No patologizar. Muchos terapeutas humanistas dejan a un lado la jerga clínica, así como el diagnóstico, y se centran en la esencia de la persona. Muchos humanistas emplean el enfoque centrado en la persona para animar al cliente a centrarse en sus fortalezas. 4. Énfasis en el yo. El objetivo de esta terapia es promover la expresión de sentimientos, pensamientos y emociones a través del diálogo. En algunos casos se anima al cliente a escribir, pintar y actuar como formas de expresar los sentimientos. 5. Existencial. Los componentes existenciales son una de las características más importantes del humanismo. Los terapeutas existenciales ayudan a los clientes a trabajar patrones restrictivos y enfoques que fomentan la creatividad como una forma de expresarse. Las 4 dimensiones existencialistas exploradas con física, psicología, social y espiritual. Terapia cognitiva, Aaron Beck, conocido como el padre de la terapia cognitiva. Él pensaba que la depresión se originaba en el mundo externo, en cómo nos miraban, cómo nos hablaban o cómo era el pensamiento de las personas. Eso determinaban diferentes pensamientos como negativo y positivo que generan determinadas emociones, la tristeza y el bajo autoestima que nos resultaban muy Psicología cognitiva. La psicología cognitiva puede definirse en la rama de la psicología. Es el estudio científico de la mente, tales como la memoria, la percepción, la atención, el lenguaje y el pensamiento y razonamiento lógico. Tenemos 6 objetos de estudio de la psicología cognitiva. La atención trata de investigar sobre la manera en que se capta una información. La percepción es donde da valor a los datos sensoriales y un lugar a las experiencias perceptivas. En la memoria trata de definir y conocer la forma en que funciona la memoria, se almacena información y cómo nosotros podemos recuperarlo en el almacenamiento de ella. Pensamientos. Los pensamientos surgen a través de la mente, en la forma en la que procesamos. ¿Por qué ocurren? ¿Cómo surgen? En el lenguaje. Para comprender más sobre la información que se nos da, estudia los procesos de intervención en el lenguaje. Aprendizaje. Profunda una serie de aspectos relacionados con la forma en la que se adquieren en las habilidades cognitivas o conceptos. Tenemos 2 campos de psicología cognitiva. Uno es en el área educativo. Trata de valorar los problemas de aprendizaje que se generan en un aula.
teniendo en cuenta el contexto educativo, como por ejemplo la universidad, colegio y escuela. También tenemos que está en el otro en campo el área de la clínica. Se valora en los conocimientos y la investigación para implementar nuevas técnicas en el tratamiento.